Bueno, yo actualmente estoy realizando mi tesis doctoral en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el tema de mi investigación son las milicias de pardos, morenos y mulatos en la costa central de Veracruz. Es decir, estoy tratando de entender o de analizar cómo estas poblaciones de origen africano en la Nueva España en el siglo XVIII fueron integrados a las unidades milicianas de la costa del Golfo. En este caso en particular, el día de hoy, consulté los documentos. Ambos pertenecen al Fondo Documental de Instituciones Coloniales y, a su vez, en el ramo de Inquisición. El primero de ellos, brevemente, tenía que ver con un seguimiento que se le hizo a un señor, Vicente de los Santos Negro, por sospechas que se tenía sobre hechicería en el pueblo de San Lorenzo de los Negros, que actualmente es el municipio de Yanga, en el estado de Veracruz. Y el segundo documento que consulté tiene que ver con una comisión hecha por el alcalde mayor de la villa de Córdoba para que los negros de la villa de San Lorenzo capturaran a los negros esclavos y los entregaran a las autoridades dentro del contexto de esta famosa rebelión de Yanga en el siglo XVII. Se ha encontrado, por ejemplo, en un documento del año de 1683, un pardo, Mateo de la Serna, que combatió al famoso pirata francés Lorencillo, Lorenz de Graff, durante el ataque al puerto de Veracruz en 1683. Es decir, he encontrado muchos documentos relacionados con milicias, porque el puerto de Veracruz fue estratégico durante el periodo colonial y los afrodescendientes, pardos, morenos y mulatos, tuvieron una participación muy importante dentro de los aspectos de defensa militar del puerto veracruzano. Ya en el tardío siglo XVIII, por ejemplo, están llegando barcos cargados con negros de la costa de África al puerto de Veracruz. Esto nos está explicando, entre otras cosas, que la Nueva España, por ejemplo, no fue una sociedad esclavista, como sí lo fue Estados Unidos o Brasil, por ejemplo, pero que en el siglo XVIII todavía estamos teniendo comercio de esclavizados entre África y lo que fue la Nueva España. El objetivo principal de mi tesis era contribuir al debate actual que se está teniendo sobre la revalorización del aporte de las poblaciones de origen africano en México, de cómo participaron y tuvieron un papel muy importante, en este caso, en la defensa militar, en la defensa del puerto de Veracruz, y cómo contribuyeron de manera decisiva a la seguridad del virreinato de la Nueva España. Por ejemplo, en este documento en particular, uno de los que revisé el día de hoy, que tiene que ver justo con este que les mencionaba, con este proceso que hizo un fiscal de la Ciudad de México a un negro del pueblo de San Lorenzo de los Negros por sospechas de hechicería y brujería. Es decir, esto ejemplifica desde la óptica del siglo XVIII cómo sobre estas poblaciones, las poblaciones de origen africano, pardos, morenos, mulatos y los esclavizados, seguían pesando muchos estigmas negativos que tenían que ver con prácticas culturales que en la época estaban siendo condenadas. En la Nueva España, el grueso de la población era mayoritariamente indígena, pero después de estos venían las poblaciones de origen africano. Es decir, estos documentos en general nos ayudan a entender el aporte social de estas personas en el contexto del siglo XVIII y en el aspecto de la defensa, el aspecto militar de la costa central de Veracruz. En general, la revisión de estos documentos yo pienso que son la única manera que tenemos realmente de acercarnos a este pequeño fragmento de la realidad que tenemos del México colonial. Es decir, estos documentos nos ayudan a entender en la medida de lo posible cómo vivían las personas, qué pensaban, qué aspectos de la vida les interesaban, sus motivaciones, sus deseos. Es decir, son la única manera que podemos, o el único medio que tenemos para poder entender cómo era el México del siglo XVIII, cómo era la Nueva España del siglo XVIII y entender que el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, es muy importante porque son el único medio que tenemos para darnos una idea de cómo era México en el caso de mi tesis, hace 300 años.